¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento, muy feliz, muy esperanzado en que la palabra del día de hoy que el Señor nos regala, pues sea para nosotros una verdadera luz, que nos dé camino, que nos dé pautas, que sea para nosotros una verdadera esperanza hacia dónde debemos caminar. Porque a veces, queridos hermanos, estamos buscando serle fiel al Señor, buscamos tener respuestas en nuestra vida, buscamos palabras de aliento, pero desgraciadamente a veces no encontramos respuestas a lo que estamos buscando y a veces nos desesperamos. A veces incluso hasta le podemos reclamar al Señor porque pensamos que no nos escucha, pero yo hoy me preguntaría, y de verdad te comparto esta pregunta: ¿sobre qué estamos cimentando nuestra vida? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién está puesta nuestra esperanza? Porque desgraciadamente a veces no encontramos esas respuestas, a veces nuestra vida no tiene esa alegría, porque a veces nuestra vida se encuentra cimentada en cosas del mundo, en cosas materiales, en cosas que terminan, en cosas que caducan, y eso, créeme, que no nos da para nada la felicidad ni la estabilidad. Por eso yo quisiera hoy prevenirte precisamente de una falsa espiritualidad, de una falsa devoción que, como ya lo puse en el título de este video, también nos puede llevar a condenarnos. Vamos hoy a descubrir dónde se encuentra el principio de la salvación. Y quisiera comenzar diciéndote que en algunas ocasiones me ha tocado ver a varias personas que parecían muy devotas, siempre las veías muy piadosas, haciendo oración, hablándoles a otros de Dios, y de repente se alejaron de buenas a primeras del Señor. Comenzaron a hablar pestes de la iglesia, criticaban a todo mundo, y entonces su vida se volvía un completo desastre. Mi pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaba la raíz de su amor? ¿Dónde estaba la raíz de su cambio? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar hoy en Mateo 7 del 21 al 29, en donde Jesús nos va a hablar de que necesitamos poner toda nuestra confianza única y absolutamente en Dios. Cuando nuestra vida no está bien cimentada, con cualquier viento, con cualquier contrariedad, se va a venir para abajo de inmediato. Por eso vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Dice: en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Pero el que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, creo que es un evangelio muy gráfico, un evangelio que con esos ejemplos el Señor nos pone precisamente muy fácil la lección del día de hoy. Eso es lo que le sucedió a las personas que te comenté al inicio. Se pusieron a poner su confianza en otras cosas, en cosas pasajeras, en habilidades que fueron adquiriendo, y se construyeron poco a poco un Dios falso a su medida. Y en el momento entonces que llegó la prueba, que llegó la situación dura, la situación difícil, claro, no pudieron resistir y se vienen para abajo. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe estaba en los hombres, en las cosas de este mundo, y no en Dios, quien es el único que nos puede sustentar nuestra fe. Este pasaje, queridos hermanos, se da al final del Sermón de la Montaña, y aquí Jesús nos invita a edificar sobre roca y no sobre arena. Pero bueno, ¿qué es esto de lo que te estoy hablando? Poner nuestra confianza en Dios. Nos debemos, queridos hermanos, aprender, o debemos entender que Jesús nos está poniendo una clarísima oposición entre el decir y el hacer la voluntad de Dios, porque no es lo mismo, ya que la vida espiritual únicamente se va a cimentar en la roca de los hechos, no en la roca de las buenas intenciones, no en la roca de muchas alabanzas, pero de promesas vacías. Yo le hablo, le digo mucho al Señor, pero al final de cuentas no actúo, ni digo, ni hago nada. Y muchas veces estamos cimentando nuestra vida, queridos hermanos, en los criterios del mundo. Cimentamos nuestra vida en la ambición, en la fama, en el dinero, en el éxito, en el prestigio, pero
pero no dejamos que los criterios del Evangelio permeen y le den sentido a mi vida. En otras palabras, estamos dejando de lado a Cristo de nuestra vida, lo estamos expulsando, lo estamos aventando. Con nuestras actitudes le decimos gracias, pero no me importa lo que tú me estás planteando. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues que estamos edificando sobre arena. Van a venir los fracasos, las pruebas, enfermedades, situaciones graves en el matrimonio, una situación económica a lo mejor difícil, te corren de tu trabajo, etcétera. Y entonces todo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque tu fe y tu confianza la estás poniendo en el mundo y no en Dios. Y esto sucede con mucha frecuencia. No podemos, queridos hermanos, fiarnos de nuestras solas fuerzas, sino que debemos recurrir siempre a Dios, porque Él es nuestra única y nuestra verdadera fortaleza. Me da mucha tristeza cuando descubro que muchos basan su felicidad en un amor romántico, donde por afuera todo parece hermoso, bello, aparentamos estar bien ante la sociedad, ante la familia, ante los amigos, pero en realidad por dentro nos estamos derrumbando. En realidad por dentro nos está carcomiendo la infelicidad. No nos gusta lo que hacemos, renegamos de todo, vivimos en una constante infidelidad a nuestras promesas. ¿Por qué? Pues todo porque no hemos construido sobre lo que verdaderamente importa, porque nuestros cimientos están débiles. Nuestros cimientos son humanos y eso no nos da la plenitud, cuando los valores del Evangelio es lo que nos da la verdadera trascendencia en la vida. Y recuerda que lo dice el Evangelio de hoy: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Por eso, hermanos, qué importante es que no seamos de esos que alabamos a Dios de palabras, por fuera, que le prometemos cosas bonitas, que le prometemos conversiones admirables, pero que solo se quedan ahí en palabras bonitas y no llegamos a comprometernos, no llegamos a dar un cambio radical, un cambio concreto, un cambio palpable. Podemos rezar mucho, pero si no hacemos lo que nos toca, si no somos responsables con lo nuestro, estamos siendo incoherentes en nuestra vida. Podemos ser muy piadosos y rezar mucho, podemos, a veces yo les digo, hasta rezar el rosario de la bola gorda, en el sentido exagerado de la expresión de decir, bueno, yo rezo mucho, Padre, pues sí, pero si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a obtener la salvación. Lo dice hoy el Señor. No basta confesar a Cristo solo de palabra, como el Señor glorioso, resucitado. Hay que hacer su voluntad, hay que hacer lo que Él nos dice, hay que comprometernos, hay que vivir como Él nos dice. Que quede bien claro, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor. Ni la piedad, ni la devoción, ni el mucho invocarlo, ni el mucho alabarlo, ni siquiera, fíjate bien, ni siquiera el hecho extraordinario de hacer milagros o de expulsar demonios en su nombre. Nada de esto nos garantiza la salvación, solamente el hecho de cumplir la voluntad de Dios. El Evangelio decía eso, o sea, que llegaron, oye Señor, pues vamos a preguntarte, o sea, no expulsamos demonios, no hicimos milagros, no los conozco. O sea, cuando las cosas las hacemos por quedar bien, por buscar un placer, una fama, una opinión, un aplauso, los reflectores, pero no estamos haciendo su voluntad, aguas, no estamos obteniendo frutos de santidad. Dios conoce y concede la salvación no por las devociones o prácticas piadosas que realicemos, sino por la generosidad para poder hacer su voluntad. Ahí está la clave de la salvación. Así que bueno, yo quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos si somos de los que nos sentimos buenos, si somos de los que pensamos, bueno, Padre, pues es que yo no afecto a nadie, incluso soy de los que rezo mucho o rezo de vez en cuando, pero ¿cómo está nuestra responsabilidad? ¿Cómo está nuestra responsabilidad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro apostolado? ¿Cómo está nuestra responsabilidad personal? ¿Qué tanto cumplimos los compromisos, las promesas que hemos hecho? Así que ánimo, no nos engañemos. Si solamente llevamos el mote de cristianos, si solamente llevamos el adjetivo de cristianos, pero no nos comportamos como tal, es decir, no hacemos, no luchamos por cumplir la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de los cielos, ni nos hagamos vanas ilusiones. Y quiero terminar citándote a San Gregorio Magno, una frase que a mí de verdad me llama mucho la atención. Él dice: no me causa admiración el que conoce la palabra de Dios, sino el que la cumple. Que nadie se sienta satisfecho por saber muchas cosas de la Escritura, sino por guardar las ya conocidas. Es cierto, o sea, a lo mejor yo me puedo ufanar de que a lo mejor he estudiado Biblia, he estudiado liturgia, he hecho diplomados, tengo un doctorado, tengo licenciatura, tengo esto, bla, 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 pero si solo eso se queda en cuestión externa, pero no hacemos la voluntad de Dios, no vivimos en el amor de Dios, cuidado. Podremos ser muy piadosos, muy devotos,
pero no vamos a estar en el reino de los cielos. Así que ánimo, pidámosle al Señor que nos regale esta sinceridad de vida para que podamos entregarnos con un corazón generoso en hacer la voluntad del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos, y nos vemos mañana para compartir el mejor desayuno, que como siempre es la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y recuerden, es jueves sacerdotal. Me encomiendo mucho a sus oraciones.